Muy bien, muy buenos días, hombres, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar hoy con el último tramo final, el sprint final de la carrera del cristiano, la carrera de la fe a través de este estudio del credo. ¿Cuántos de ustedes han memorizado el credo ya? No muchos, tranquilos, no tantos, no necesito tantos, o sea, con que uno lo haya hecho me siento realizado. Si no, ni modo. Muy bien. Espero que al preguntarle cuántos de ustedes han memorizado el credo, le haya dado un poquito de culpa. Porque precisamente quiero comenzar hablando de la culpa. Cuando sientes culpa, ¿qué haces con tu culpa? ¿Cuál es tu reacción hacia la culpa? O de plano tienes tan cauterizada la conciencia que no sientes culpa y que no te sientes culpable de algo en tu vida. Pero la culpa, la realidad es que todo el mundo tiene culpa. Hoy vamos a estudiar esta nueva milla o esta nueva carrera, este sprint final de la carrera del cristiano, y vamos a estar viendo precisamente acerca de lo que necesitamos para poder llevar adelante o quitar de nuestra vida la culpa, que es el perdón. Vamos a estar hablando de la resurrección y la vida eterna. Porque esta parte del credo, vamos a leerlo todos juntos y vamos a decirlo en voz alta, que dice: creo en el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Así termina este credo. Decíamos, todo el mundo de alguna forma u otra tiene culpa. Y todos somos delante de Dios responsables y culpables de esta realidad en nuestras vidas, porque todos somos responsables de nuestras vidas. Dios puso en nosotros esta vida y nosotros debemos administrarla. Yo siempre les digo, no me crean a mí, sino que créanle a la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 9, pueden abrir sus Biblias, Hebreos capítulo 9, versículo 27, hay una realidad hay una verdad en cuanto a la realidad de todo ser humano. Dice la palabra de Dios, Hebreos 9:27. Hebreos 9:27, ¿ya están allí? ¿Ya están allí? 9:27 de Hebreos. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Es decir, no habría juicio si no hay ¿qué? Culpables, si no hay una culpa. Y esta es la realidad de todo ser humano. Es decir, cuando hablamos de un juicio, porque la culpa es real en nuestras vidas, buscando en nuestras vidas un cambio, delante de un juicio, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a lo que es rendir cuentas, porque hay una rendición de cuentas. Déjame decirte algo acerca del juicio. Es tan importante para la vida del cristiano que seamos conscientes de que un día vamos a rendir cuentas. Que el mismo Señor Jesucristo habló en su ministerio acerca del juicio. Habló de un gran juicio final. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos profetas menores? Ellos traían palabras de profecías que se cumplían en forma inmediata, pero la mayoría de los profetas hablaban del día del Señor, de un juicio final en el que el Señor Jesucristo iba a reclamar o iba a venir a tomar lo que era suyo, se iba a sentar en el trono, y ahí, sin importar la distinción, la raza, el credo, todo íbamos a pasar delante de Dios. Algunos para recibir, ¿no es cierto?, la condenación eterna, y otros para recibir de parte de Dios los galardones. Pero todos, absolutamente todos, un día vamos a ser juzgados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo, no debemos de qué temer. No debemos de qué preocuparnos, sino realmente debemos aprender a ocuparnos. Porque esta primera parte del credo habla del perdón de pecados. Es decir, Dios a través de su Hijo Jesucristo proveyó el medio por el cual nosotros somos perdonados. Es decir, nuestra vida es regenerada, nuestros pecados, la condenación que trae el pecado en sí en nosotros es quitada cuando nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Pero sin embargo eso no nos exime de que un día tenemos que dar cuentas, de rendir cuentas, porque lo vamos a hacer. Entonces, aquí un par de consejos en cuanto a esta rendición de cuentas. El perdón de pecado es inevitable, la condenación es quitada de nosotros, pero la responsabilidad de ser buenos cristianos no, se crece aún más porque ahora tenemos el conocimiento. Entonces, algunos puntos a tener en cuenta.
Mateo 16, 26 y 27. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee aquí en voz alta? ¿Quién lo tiene? ¿Por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre por sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate, ¿qué aprovechas que ganes todo el mundo y pierdas tu alma? Porque ¿sabes qué? Un día vendrá el Hijo del Hombre, será manifestado Jesucristo y dará a cada quien conforme ¿qué? A sus obras. O sea, no somos salvos por obras, creo que eso nos quedó claro, pero sí somos salvos para obra, para hacer buenas obras, dice el libro de Efesios, que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, ante la rendición de cuentas, tú y yo, según Mateo capítulo 16, versículos 26 y 27, debemos estar preparados. Prepárate, porque un día vamos a rendir cuenta. ¿De qué vamos a rendir cuentas? Mateo 12, 36. ¿Qué dice Doc? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Fíjate, habla de palabras ociosas. O sea, son palabras que llevan una inactividad en la actividad, el ocio. ¿Sí? Cuando hablamos del ocio, decimos, mente desocupada, taller del diablo, ¿no? Entonces tenemos tiempo para pensar y para hacer cosas que no nos llevan a ningún puerto correcto, que no nos llevan a nada bueno. Por lo tanto, ¿de qué vamos a rendir cuenta? No solamente de lo que decimos, sino también de lo que pensamos y de lo que hacemos. De eso vamos a rendir cuenta, tomar en cuenta en nuestras vidas. ¿De qué también vamos a rendir según Salmos capítulo 130, versículo 3? ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? ¿Todo? Salmo 133. 133. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Fíjate, si mirare a los pecados, es decir, si Dios hiciera una lista y cada día nos filtrara por los pecados que hemos cometido en el día, ¿cuántos de nosotros, qué dice? ¿Quién podría qué? ¿Quién podría mantenerse? ¿Quién podría decir, sigo al otro día? ¿Quién podría mantenerse? Nadie. Va a ser juzgada, hombres, la manera en que vivimos. La manera en que vivimos. Cuidado cómo vivimos nuestra realidad de vida cristiana. Porque lastimosamente muchos caemos en la religiosidad. Caemos en el punto de que es suficiente. Ya tengo la salvación y ahora me dejo llevar por este mundo, me la llevo tranquila, hago la planchita en este mundo y mira, no necesito más, ya lo tengo todo. Sin embargo, cuando cada uno de nosotros es responsable o entiende que es responsable de nuestra manera de vivir, porque no eres cualquiera cuando Cristo llega a tu vida. Llevas el apellido, decíamos la semana pasada, eres hijo de Dios. Entonces tienes que vivir conforme al tamaño del precio de tu salvación, porque por ahí muchas veces nos confundimos y decimos es que la salvación es gratis. Es por medio de gracia, una gracia irresistible. Sí, es cierto, pero no es que sea gratis. Alguien pagó por esa salvación. Como los beneficios que nosotros gozamos de los gobiernos. No son gratis, alguien paga, ¿me entiendes? Pero esto es mucho mayor, porque esto habla de eternidad. Si tú querías pagar por esto, tenías que pagar con tu vida. Y al contrario, no solamente no pagaste con tu vida, sino que encontraste vida y vida en abundancia. Entonces, eso definitivamente tiene que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. ¿Entendemos este concepto? Por eso cuando Romanos 12 dice, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, es decir, es todo el tiempo, todo el día, todos los días, entendiendo que yo no me pertenezco, sino que tengo que vivir para agradar a Dios. Con mis amistades, en mis relaciones, en mis negocios. No solamente en la iglesia ser un buen cristiano, sino ser un hijo de Dios 24 horas, 365 días al año. ¿Entendemos ese concepto? Porque un día se nos tomará cuenta de la manera en que vivimos. Y déjame decirte algo, la Biblia es tan completa que no deja nada suelto. Porque en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, ¿qué dice? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Cuando se abrió el séptimo sello, cuando estaban en medio de ese juicio, ¿sí? Dice que hubo silencio por media hora.
Pero cuando habla de que habrá silencio, quiere decir que en la rendición de cuenta no va a haber posibilidad de protestar, de réplica. No hay chance. ¿Por qué? Porque todas las oportunidades que tenemos de realmente llegar a esa rendición de cuentas sin culpas, y no hablo de condenación, sino que hablo de la culpa, la tenemos aquí en vida de quitarnos esa culpa, viviendo una vida que agrada a Dios, estando preparados, cuidando nuestra forma de pensar, de hablar, lo que hacemos, incluso la manera en que vivimos, para que cuando lleguemos al cielo, creo que el gran anhelo de todos debería ser poder ver a Cristo cara a cara y decirle gracias, ¿no? Porque no creo que otra cosa le podamos decir. Mas, sin embargo, cuando pasamos ese juicio y lo único que recibimos son las verdades de las miserias que vivimos, yo no creo que nos dé mucha valentía de poder mirar a la cara y decirle gracias, sino es que agachemos la cabeza y sintamos vergüenza. Al que pagó por nosotros, al que dio su vida por nosotros. Es una responsabilidad enorme que nosotros tenemos, amados, en tomar en cuenta que el perdón de pecados en nuestras vidas es real. Gracias a que Cristo hace posible que nosotros, cualquiera sea la transgresión que hayamos cometido, es quien restaura una recta relación con Dios. No hagamos menos el sacrificio de Cristo, el cual es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios lo siguiente: pues Dios hizo que Cristo, ¿que qué? Quien nunca pecó, fíjate, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados. Ni tú ni yo hemos hecho ni haremos nada por el perdón de nuestros pecados, sino que quien nunca pecó fue hecha la ofrenda perfecta. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta. Creo que es una frase que usamos mucho aquí en varones, una relación correcta, no buena, correcta con Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Por eso decimos, si tú realmente crees en el perdón del pecado, vas a ser consciente de tamaño precio que se pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, tiene que afectar en algo nuestra forma de vivir. Ahora, a sabiendas y sobre aviso de que nosotros, si has depositado tu fe y confianza en Jesucristo, no vas a evitar el juicio. No vas a evitar el ir y comparecer delante del gran tribunal para que tus obras sean puestas a prueba. No para salvación, sino para saber cómo fue tu acción mientras vivías en esta tierra. El perdón de pecados. Perdón que nos deja claramente beneficios a nuestras vidas. ¿Sí? El primero de ellos dijimos, uno de los beneficios más grandes que tenemos es que no evitamos el juicio, pero el beneficio ¿cuál es entonces? Que no seremos condenados por la ira de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que creen o para los que están en Cristo y viven según el Espíritu. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan, fíjate cuál es la condición para evitar el juicio, o para evitar, mejor dicho, la ira de Dios. El juicio no lo vamos a evitar. La condena de la ira de Dios es no andar en la carne. Siempre leemos Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, y lo sabemos ya casi de memoria. Pero unos versículos anteriores dicen: no andéis y ni satisfagáis los deseos de la carne. A ver, ¿quién lo busca, por favor? Gálatas capítulo 5, versículos, creo que son como 17 o 18, Gálatas 5, 17 y 18, para hacer un listado de los frutos de la carne o las obras de la carne. Así dice, las obras de la carne. ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? Cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestras vidas y examinamos nuestro corazón, ¿conforme a qué andamos? Pero si andamos conforme a la carne, ojo, no quiero con esto que nos martiricemos en el sentido de que, pero sí que tengamos un golpe de realidad en nuestras vidas. Porque llegar a Cristo no significa que estas cosas no se van a evidenciar en nuestras vidas. Pero sí significa que si hay evidencia de esto, voy a poder luchar alimentando mi espíritu para que se vea el fruto del espíritu, para que yo pueda crecer en esto. Sin embargo, no me puedo quedar lamiendo mis heridas en la culpa de decir, mira, todas estas cosas veo en mi vida o algunas de estas cosas veo en mi vida, sino que es luchar en contra de esta lista de idolatría, hechicería, enemistad, lascivia, inmundicia, fornicación, homicidio, borracheras, orgías. Cosas que se manifiestan porque son obras de la carne. Por eso dice, morir a la carne, enterrad el viejo hombre y revestíos con el nuevo hombre. Es la idea que cada uno de nosotros debe tener. No evitamos el juicio, pero no seremos condenados por la ira de Dios, pero tampoco quiere decir que tenemos china libre para vivir la vida como nosotros queremos. Sino es enfocar y llevar la vida al plano y a la visión de lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Otro beneficio que tenemos por el perdón de pecados, Romanos capítulo 5, versículo 10, que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y Colosenses 1:22. Y vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjate, ¿sí? En su cuerpo, sí. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Vosotros que en otros tiempos eran enemigos, vosotros que no tenían partes con Dios porque vivías una vida que no agradaba a Dios, ahora por medio del perdón del pecado tienes una relación restaurada con Dios. A veces la gente se jala los pelos tratando de buscar cómo tener una relación con Dios, ¿no? Y busca mil y una formas y hace miles de cosas y busca muchos caminos, por eso es tanta religión en el mundo, ¿no? Por eso tantas cosas en el mundo que el hombre hace. Sin embargo, la relación restaurada es solamente por Cristo, no hay otra. Si no llegamos a Cristo, si no llegamos a su cruz, si no hay perdón de pecados, no hay una relación restaurada. Colosenses capítulo 2, versículo 13, habla también acerca de que no es solamente una relación restaurada, sino que esa relación, ¿cómo es? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Os dio, todos los pecados. Perdonando todos los pecados. No solamente una relación restaurada, sino que al tener vida juntamente con Cristo, el Espíritu que lo levantó de los muertos le dio vida y le dio vida eterna, y ahora nosotros también somos herederos por el perdón del pecado de una vida de abundancia, de una vida eterna, de una vida eterna. Y no solamente eso, sino que el Salmo 23, y dice la palabra de Dios que Él restaura nuestra alma, conforta nuestra alma. Una relación con Dios lo que hace, los beneficios del perdón de pecados es que nosotros podemos tener un alma restaurada. Mente, corazón, cuerpo restaurados. Para que de esa manera podamos disfrutar, según Filipenses capítulo 3, versículo 21, esta mesa, ¿de qué cosa? Filipenses 3, 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No solamente tenemos el perdón de pecado, una relación restaurada, una relación eterna, un alma restaurada, sino que también gozamos de cuerpos nuevos. Gozaremos de cuerpos nuevos. Transformará nuestro cuerpo corrupto, nuestro cuerpo fruto del pecado, por eso nos enfermamos, por eso morimos, por eso desaparecemos de este plano, pero Dios, a través del perdón de pecado y la obra de Jesucristo, uno de los beneficios es que seremos restaurados. El que estaba muerto será levantado, y el que no, en la manifestación de Cristo, ¿qué pasará? Porque la resurrección del cuerpo es real, tan real es que es una de las doctrinas más cuestionadas desde Cristo para acá,
porque no se puede concebir en forma finita la resurrección, pero no la resurrección de los muertos como el milagro, sino la resurrección para vida y vida eterna, lo que va a ocurrir. Por eso algunos te meten por ahí, no existe la resurrección como tal, sino que es más fácil de entender y concebir una reencarnación, por ejemplo, que reencarnamos y volvemos porque nuestra alma a algún lado tiene que ir. A algún lado tenemos que tener en esta existencia infinita o en esta existencia eterna, tiene que ir. Entonces te meten por ahí la doctrina de la reencarnación. Y si te portaste bien, te vas a tocar quizás un perro, un gato. Si te portaste mal, vas a una mosca, una cucaracha. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, ok, ¿de qué se trata esto? Bueno, déjame decirte un poco acerca de la resurrección. Hay un versículo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, que dice la palabra de Dios lo siguiente. Os digo, hermanos míos, que ningún cuerpo de carne y hueso podrá entrar en el reino de los cielos. Esta es la realidad. Es decir, lo que somos, así como nos vemos corruptibles con pecado, no podemos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque este cuerpo no puede heredar, el cuerpo corruptible, lo que es incorruptible. El espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que un día levantará a los que han muerto, y los que hayamos quedado, ese seremos vivificados, ese seremos transformados. Hablaba del anhelo que tengo de ver eso. Si no lo veo, pues está en mi corazón la esperanza de trascender de esta tierra y estar en la presencia de Dios. Esperanza que Cristo puso en mi corazón cuando perdonó mis pecados, y espero que tú también las compartas. Pero la idea es que cuando hablamos de resurrección, no hablamos de ser espectros que floten en las nubes tocando un arpa, esperando que nos den nuestras alas por lo bien que nos portamos, sino que hablamos de heredar algo que Dios hizo, que sin lugar a dudas será el paraíso nuevamente, viviendo en un lugar sin culpas, sin pecados, donde dice que Jesucristo será nuestro consolador, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Alguien me preguntó, ¿y nos vamos a reconocer? Si los discípulos reconocieron a Jesús, ¿tú qué crees? Sí, pero nos vamos a reconocer sin ese pensamiento que el pecado pone en nosotros. ¿Por qué? Porque nada corruptible entra en un reino incorruptible. Esa es la realidad de la resurrección. Por eso a la gente no le conviene que creamos en eso. Porque la gente o el mundo lo único que tiene para ofrecerte es esto, lo que hoy vivimos, este plano. Y esto funciona gracias a la máquina de la corrupción del pecado. Entonces, cuando pensamos en esto y decimos, todo esto es nuestro beneficio, todo esto Dios lo pensó para nosotros, sí, lo pensó para nosotros. Entonces, ¿para qué vivir conforme a este mundo? ¿Para qué vivir conforme a las leyes que dicta este mundo? Teniendo todo esto a nuestro favor, cuando digo, creo en el perdón de pecado. Creo en la resurrección del cuerpo. Del cuerpo, sí, este cuerpo, así, como lo ves, pero sin pecado. ¿Cómo será? Cuando Dios manifieste mi cuerpo en gloria y ya no me peleé con los rollitos, ya no me peleé con la gastritis, ya no me peleé con la falta de visión, ¿ya, ¿me entiendes? Con todo eso ya no me peleé que si tengo poco pelo o mucho pelo, ¿me entiendes? Ya no te peleé cómo me voy a vestir, si me voy a vestir a la moda o no me voy a vestir a la moda. O sea, no puedo explicártelo, porque si Juan, que lo vio y lo escribió en el Apocalipsis, nos dice que él veía cosas como, y no nos sabía explicar, y lo vio, tú y yo que no lo vimos, nos queda solamente imaginarnos. Imaginarnos. Por esa canción me encanta, no puedo imaginarme. ¿Cómo será? ¿Cómo será estar en la presencia de nuestro Dios? Con cuerpos nuevos. Con cuerpos nuevos, dice la palabra de Dios. Cuerpos nuevos que serán glorificados. Cuerpos que serán inmortales. Cuerpos que serán indestructibles. Solo por que Jesucristo conquistó la muerte. Ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. Ni quejas. Ni conflicto con nosotros mismos. Y de allí se desprende, o de aquí de esta idea podemos desprender, el hecho de que es inminente, varones, el día del Señor. Lo hemos estudiado, no por casualidad, hemos hablado de los profetas menores, del juicio, del día final, del día de la manifestación de Cristo en gloria. Y como es inminente, es imposible no pensar en nuestra situación, en nuestra condición. Pensar en mí como ser individual, al que Dios creó, se esforzó, me hizo
hombre me puso en el lugar, saber cómo voy a llegar a ese día. Y las preguntas son, en ese día, ¿estarás confiado en que Cristo es quien te da el perdón y la vida? ¿O serás parte de ese grupo que niegan o que se niegan a confiar de Él para perdón de sus pecados? Por lo tanto, creen estar preparados para enfrentar el castigo eterno. ¿Cuál es la realidad de tu vida? Solamente esa respuesta la puedes tener tú. Tengo la mía. Espero que tú puedas tener la tuya. ¿Esperas ansioso el día del Señor? ¿Estás preparado para rendir cuentas? ¿Sigues con culpa en tu corazón? Si esto pasa, es tiempo de ponerte al día. Es tiempo de aprovechar de aquí en adelante. No sabemos cuánto tiempo más nos da el Señor. Si de vida o de oportunidad hasta que Él venga. No sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que la vida cristiana se trata de un día a la vez. Y de que este día llegará. Y que vamos a enfrentar cara a cara a aquel que nos proveyó la salvación. Porque la realidad es, según la palabra de Dios, porque todos hemos pecado y tenemos derecho, o no tenemos derecho a ¿qué? A gozar del reino de Dios, de la gloria de Dios. Esa es la realidad del hombre común, sin Cristo y sin esperanza. Si todavía tu culpa te crees pensar que no tienes derecho a disfrutar de la gloria de Dios, hay cosas en las que tienes que reflexionar en tu vida. ¿No estás creyendo en el perdón de pecado? ¿No estás creyendo en la resurrección del cuerpo? ¿No estás creyendo en la vida y vida en abundancia, la vida eterna? Y no lo crees porque todavía el pecado reina en tu corazón. La realidad es que todavía el pecado está entronizado en tu vida. No te preocupes, mejor ocúpate en entender que Dios fue el que proveyó la solución para nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. Estar en Cristo no quiere decir que voy a dejar de pecar. Estar en Cristo quiere decir que me voy a ocupar en no pecar. En que voy a entender que el amor de Dios me lleva a que yo esté lo más lejos del pecado posible. Que el amor de Dios, que me escogió aún cuando yo era pecador, me pone en un plano y en una responsabilidad tal en la que yo debo de seguir viviendo mi vida, empezar a vivir mi vida de una forma en que todo lo que haga, piense y diga, agrade a Dios y no llene de satisfacción mi vida con el fruto de la carne o con el deseo de la carne. Y vamos al último párrafo del libro, cuando dice, por medio de la fe en Jesús hay perdón. Él es el que envía el Espíritu Santo, quien ha creado una comunidad llamada iglesia y que nos promete la resurrección del cuerpo y de la vida eterna. No sé cuántos de ustedes están listos para vivir la realidad de lo que dicen creer. No sé cuántos de ustedes están listos para creer lo que realmente deben vivir. Si no es así, hoy es tiempo de por fe poner nuestras vidas en manos de Jesucristo, creador de la salvación a través del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, lo cual es lo único suficiente para aplacar la ira justa de un Dios celoso 3 veces santo. Hombres, hay trabajo por hacer en nuestras vidas, definitivamente. Yo no sé cuándo será el día que seremos llamados a dar cuenta, pero lo que sí sé es que un día llegará. Espero poder encontrarnos con muchos de ustedes en la eternidad. Espero realmente poder disfrutar de la eternidad con muchos de ustedes, alabando al Dios Todopoderoso, al Hijo Unigénito, ¿sí? Quien nos da hoy la certeza y la seguridad de vida y vida en abundancia. Vamos a orar, hombres, vamos a reflexionar cada uno de nuestros corazones en esta hora. Espero que haya certezas en tu corazón y si hay dudas, expónselas a nuestro Dios. Nos podemos quedar platicando también, no hay ningún problema. Pero lo que no permitas que esas dudas no te dejen avanzar. Creer es por fe
la vida que deseo vivir. Creo en un Dios todopoderoso, creo en su Hijo concebido y nacido sin pecado, creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en la iglesia, creemos en el poder de su palabra, creemos en la resurrección, creemos en la vida eterna. Y hoy, Dios, estamos delante de tu presencia, traemos nuestros corazones, traemos nuestras vidas, tal cual son, para que tú sigas trabajando en nosotros. Amado Dios, que tu gracia inmerecida, sublime, irresistible, sea la que cambie día a día, o nos lleve a cambiar día a día nuestra forma de vivir. Entendiendo que tu amor es tan grande, que Cristo vino a morir por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Pero al ser parte, Señor, de esta gracia, entendemos que necesitamos esforzarnos todos los días para agradarte a ti de todo corazón. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, que mueva nuestro día a día. Lo oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.